momentos hace su ingreso a este recinto patriótico las autoridades que presiden el acto académico, el señor presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, general de brigada Juan Urbano Revilla, acompañado del señor vicepresidente de la sección Nacional Perú del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, representante de la Asociación Bicentenario 2021 y del señor conferencista que tendrá a cargo la ponencia de esta noche. Distinguida concurrencia, damas y caballeros, tengan todos ustedes buenas noches. En el marco de la conferencia por el bicentenario de las históricas batallas de Junín y Ayacucho, nos encontramos reunidos para ser partícipes de la conferencia el Inca Garcilaso de la Vega y su influencia en el pensamiento independentista, organizada en forma conjunta por el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Sección Nacional Perú, con la participación de instituciones histórico-patrióticas como la Asociación Bicentenario y otras organizaciones. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú es una institución oficial sin fines de lucro, reconocida mediante Decreto Ley número 11216 del 2 de diciembre de 1949, encargada de investigar, promover y difundir los acontecimientos de carácter histórico, militar y nacional, así como de honrar la memoria de los héroes y personajes de la patria, contando con los auspicios del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, quienes en este recinto patriótico les da la más cordial bienvenida. Se da inicio a este significativo evento entonando con fervor patriótico las sagradas notas del himno nacional del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Acto seguido, escucharemos las palabras de apertura a cargo del señor general de brigada
Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, y miembro de la Comisión de Historia de la Sección Nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia del Perú. Pueden tomar asiento. Señor Coronel Luis Barrios Cruz, vicepresidente de la Sección Nacional del Perú del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, representante del señor general Robert Elí Valles Angulo, señor doctor Luis Hurtado Valencia, representante de la Asociación Bicentenario 2021, señor teniente general don Mario Muñiz Ortega, primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, señor doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda, secretario general del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y conferencista en este evento académico, señores miembros del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, señores miembros de las instituciones cívico, patrióticas e históricas que nos acompañan en esta velada, señores oficiales superiores, señores técnicos y suboficiales del Ejército del Perú, distinguidos invitados a este evento académico, participantes que nos acompañan de instituciones en el Perú y en el exterior, en aquellas naciones hermanas que hoy día asisten a través de la comunicación virtual, como Alianza Academias de América, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y otros más. Damas y caballeros, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú se ve enaltecido con la distinguida concurrencia que el día de hoy se ha dado cita a este evento en conmemoración del bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho. En tal sentido, a nombre del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, os doy la más cordial y atenta bienvenida a esta Casa de Estudios de la Historia Militar, en la cual nos sentimos honrados por vuestra presencia, de tal manera que nos unimos en un solo sentimiento por aquellas gestas libertarias de Junín y Ayacucho que dieron la independencia al Perú y América. Este aposento está conjugado por las figuras de aquellos hombres, próceres, precursores, hombres y mujeres que a lo largo del tiempo previo a la independencia y durante la misma dieron las mayores cuotas de sacrificio para alcanzar la libertad del Perú y también la de América. Todo ello pues nos anima en estos propósitos para dar conmemoración a aquellas gestas tan inolvidables y aquellas gestas que hoy inician a su etapa bicentenaria. Estos hechos trascendentales nos reúnen para dar relieve a los mismos. Y es así que en esta noche estamos dando apertura a través de la conferencia a cargo del distinguido doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda, titulada El Inca Garcilaso de la Vega y su influencia en el pensamiento independentista. Estamos seguros de que estos conocimientos servirán para involucrarnos más en estas efemérides que nos llevan aquí hacia la etapa final gloriosa del 6 de agosto y del 9 de diciembre de 1824. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, como institución nacional que está próxima a cumplir 80 años, se dedica entonces a dar relieve a todas estas gestas que involucran la historia del Perú y también la historia de América. En esta ocasión lo hacemos en alianza
con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en alianza con la Asociación Bicentenario y otras organizaciones cívicos, patrióticas e históricas. En esta tarea estamos desarrollando un conjunto de actividades de carácter cultural, de carácter académico, de carácter educativo, publicaciones de libros, revistas, ceremoniales y otros. Todo ello con la finalidad de dar el justo relieve a nivel nacional e internacional de aquellas gestas memorables que nos legaran los hombres que, reunidos aquí en el Perú y que llegaron de diferentes puntos del continente americano, estuvieron presentes en Junín y en Ayacucho, como lo hicieron antes, y encontraron aquí, en el suelo peruano, aquella tierra fértil por la independencia, que fue regada también previamente por la sangre y esfuerzos de tantos peruanos y de tantos ejércitos previos a la etapa final de la independencia, como lo fueron desde aquellos ejércitos del siglo XVIII primigenio, 1742 con Juan Santos Atahualpa, 1780 con Túpac Amaru II. Tenemos también en 1811 a Francisco de Sela, 1812 a Juan Crespo de Castillo y los Panataguas en Huánuco, 1814 a 1815 la revolución de los hermanos Angulo y Pumacahua, que remecieron el 50% del entonces territorio del Virreinato del Perú. Todos ellos fueron componentes de gestas por alcanzar la libertad que se logró obtener en los campos finales de Junín y Ayacucho. Nos sentimos pues complacidos de iniciar estas jornadas académicas con esta conferencia a cargo del doctor Arturo Seminario Ojeda, miembro de nuestra institución, y que a la vez se constituirá en torno a la figura del Inca Garcilaso de la Vega Chimpu Ocllo, que es el patrono también del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, y que en torno a él nosotros hemos recibido el legado de su lema, y que será el acicate en estas fechas conmemorativas de Junín y Ayacucho, que no es otro y que dice: con la espada y con la pluma. Así lo haremos. Muchas gracias. A continuación, se procederá con la presentación del expositor, haciendo una breve reseña de su hoja de vida. Doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda, sociólogo, historiador, museólogo y docente universitario, doctor del Museo Electoral y de Democracia del Jurado Nacional de Elecciones, secretario general del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, presidente de la Red Internacional de Museos de la Democracia, miembro de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, miembro de la Organización Internacional de Museos, autor de 8 libros de historia regional y 4 de historia de la democracia, articulista permanente de los diarios El Sol del Cusco, La Opinión de Ica, La Prensa Regional de Moquegua, El Regional de Piura, Panorama Cajamarquino, Chasqui de Abancay, Panorama Trujillano y la revista Vivir Bien. Ha ejercido la docencia por 30 años en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y en la Escuela Nacional de Archiveros, distinguido como visitante ilustre en varias ciudades de la República y de la Argentina, y en 1994 declarado Hijo Ilustre de Tambo Grande. En febrero del año 2020, la Academia Nacional de la Historia
ha reconocido su labor de investigación y difusión de la historia de la democracia en el Perú y de la historia regional. Le entregó el diploma correspondiente en el Teatro Municipal de Lima, distinguido con medallas y diplomas entregados por el Congreso de la República y por sus méritos en el campo de la historia y de la museología en el año 2014 en el Auditorium Raúl Porras Barrenechea. Entre sus publicaciones más destacadas se detalla Historia de Sullana en 3 ediciones, la caricatura política como fuente documental en 2 ediciones y 3 reimpresiones, el reposo de los héroes sobre los patriotas enterrados en el Cementerio Presbítero Maestro de Lima y en el Panteón Nacional de los Próceres de la Independencia, diccionario biográfico ilustrado de próceres y beneméritos de la patria, numismática y democracia, y el Cementerio San José de Sullana y los cementerios patrimoniales del Valle del Chira, editado por la Caja Sullana. Invitamos al doctor don Miguel Arturo Seminario Ojeda para la disertación de su conferencia con el tema El Inca Garcilaso de la Vega y su influencia en el pensamiento independentista. Con su venia, señor presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, con la venia de los señores integrantes de la mesa y con las damas y caballeros que esta noche se han dado cita para acompañarnos en esta ceremonia con que se da inicio al ciclo de conferencias relacionadas con el bicentenario de Junín y Ayacucho. Creo que ninguno de los aquí presentes ignora quién es el Inca Garcilaso de la Vega, figura trascendente y uno de los peruanos universales, quizá el primer mestizo oficial peruano que nunca renegó de su lado materno. Garcilaso de la Vega Chimbuk Ogyo, como lo reiteran muchos de los que se han referido a su obra, entre ellos Juan José Vega, Carlos Daniel Valcárcel, Boleslao Lewin y otros autores nacionales e internacionales que han hecho estudios a profundidad de la irradiación e influencia del pensamiento del Inca Garcilaso de la Vega entre los hombres de la independencia. La primera vez que leí el texto de los comentarios reales de los incas, reyes que fueron del antiguo Perú, me preguntaba el porqué del nombre, por qué el Inca Garcilaso de la Vega había nombrado así a este trabajo que vio la luz en primera edición en 1609. Hasta que una vez, conversando directamente con don Carlos Daniel Valcárcel, presidente o director del Instituto Garcilasista de Estudios Históricos, me dio la clave. Me dijo, es que cuando Garcilaso de la Vega fue a Europa y antes de salir de América, leyó una serie de exageraciones que se escribían con respecto a los naturales de América, que no tenían alma, irracionales, salvajes, para justificar los justos títulos con que se daba sentido a la conquista, un poco esa conquista inspirada en las cartas encíclicas, entre ellas la Dignum Siquidium, la Eximio Devotionis, la Propaganda Fide y otras que de cualquier manera buscaban la prolongación del pensamiento cristiano católico o judeocristiano dentro de la población nativa. Entonces Garcilaso de la Vega dice, yo voy a escribir los comentarios veraces, los comentarios fidedignos, los comentarios verdaderos, los comentarios ciertos. A eso se refiere la palabra real, lo que fue, ¿no? Y no las exageraciones que se atribuyen a la población indiana.
Esa es la razón por la que nomina así a ese libro, que siendo un todo, apareció fraccionado en una segunda parte con el nombre de la Historia General del Perú, pero que en realidad, si advertimos los contenidos, nos damos cuenta que es la continuación de esa primera parte, que por haber demorado más tiempo de lo que se pensó para la salida de esta segunda parte, siempre se les presenta como si fueran dos libros diferentes. Son dos ejemplares, dos textos diferentes, pero el uno complemento y continuación del otro. De manera que hoy que me toca hablar de Garcilaso de la Vega Chimpuk Ogyo, lo hago movido por ese espíritu garcilacista de una universidad en la que me formé, donde hice los estudios de pregrado y de posgrado, y donde trabajé también ahí en el Instituto de Estudios Garcilacistas que dirigía el doctor Carlos Daniel Valcárcel. De modo que eso me dio la oportunidad de sumar conocimientos alrededor del Inca, y luego cuando un numerario del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, el doctor Juan José Vega Bello, publicó ese libro en 2 tomos de Túpac Amaru y sus compañeros, donde demuestra ahí cómo la influencia del pensamiento garcilacino tocó el espíritu de estos hombres de la segunda mitad del siglo XVIII para pensar en la resurrección del Estado inca, pero inspirados en ese mensaje que el Inca Garcilaso de la Vega escribió a fines del siglo XVI y publicó a comienzos del siglo XVII. Creo que sería cansador si me refiero a detalles de la vida del Inca Garcilaso de la Vega. Sabemos quién fue su padre, quién fue su madre, una ñusta imperial, Isabel Chimpuk Ogyo, y de cómo en el contexto en el que él se formó, en esa infancia primera, antes de venir a Lima, y con toda la experiencia que tiene de la negación de los derechos que por justos títulos correspondían a su padre, se ve en la imperiosa necesidad de ir hasta la península ibérica. Quizá es, como dicen algunos intérpretes de su obra, es allá donde se sintió más indio, donde pudo percibir con mucha fuerza el espíritu de esa sangre que llevaba dentro, porque la historia índica, que es parte del alma nacional, estaba ahí, junto a Garcilaso de la Vega. Y si bien se propuso complementar lo que había escuchado con la correspondencia que mantuvo con sus familiares y amigos en el Perú, él confió mucho en esa memoria que le permitió retratar lo que era la sociedad peruana antes de la conquista de 1532. Cuando los españoles llegaron a América, habían pasado 40 años exactamente del encuentro, de la conquista, del descubrimiento del continente. Pero en esos 40 años se había sucedido una serie de episodios cargados, muchos por la violencia, y que a veces se convierten en una especie de trauma cuando tratamos de interpretar e identificar los elementos de nuestra identidad nacional. Un trauma que no ha sido superado por muchos, y cuando un niño no supera los traumas, de adulto tiene una conducta anómala. Y así sucede con las naciones que tienen traumas por no admitir el desarrollo de su proceso histórico dentro del contexto en el que ocurre. Yo me quedo con la interpretación que decía Raúl Porras Barrenechea, que si esos crímenes e increíbles hazañas fueron crímenes del tiempo y no de España, porque si leemos la legislación
de India de ese momento, ahí vemos cómo se procura consideraciones con respecto a la población nativa. Su incumplimiento generó esa resistencia que en una cronología exacta ha sido recogida por el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, cuando lo presidía el general Germán Hamann Carrillo, y queda estampada en una placa recordatoria en el Panteón Nacional de los Próceres. Pero, ¿qué tiene que ver el Inca Garcilaso de la Vega ahora que evocamos el bicentenario de Junín y el bicentenario de la batalla de Ayacucho? Dijimos que, o sabemos que cada autor, cuando escribe, así como el compositor de una canción, o el que hace los versos de una poesía, o narra un cuento, una novela, tienen un mensaje, porque al decodificar los textos, vamos descubriendo, como haciendo un análisis hermenéutico, que dentro de un texto hay un mensaje, porque Garcilaso de la Vega romanizó la historia indiana con una intención. Por eso es que el título del libro, ¿no?, Comentarios Reales. Y entonces, como queriendo hacer un paralelo entre los logros de la sociedad romana con los logros de la sociedad amerindia, es que su historia resulta una romanización, una interpretación romanizada de esa verdad que era la historia del Perú prehispánico. Porque por más que el libro se llame Comentarios Reales de los Incas, ahí advertimos que hay una serie de menciones a la sociedad pre-inca. Estoy seguro que la mayoría de los aquí presentes ha leído este texto de los Comentarios Reales y habrá advertido lo que empecé a conocer desde la primera vez que leí esos textos, que estaban dirigidos para niños, para adolescentes, pero que nos dicen algo de la historia de nuestro país. La primera edición de los Comentarios Reales es de 1609. La siguiente edición espera más de un siglo. Sale en 1723, en castellano, porque en francés sale en 1744, y esta es la edición que leyeron los enciclopedistas de allá de Europa, y también leyeron los americanos que sabían francés, pero la edición de 1723 en castellano es la que leyeron los varones que sabían leer español. Porque cuando hemos visto, por ejemplo, los estudios, los artículos de Teodoro Hampe Martínez, quien fuera miembro de número de esta institución, cuando hace los inventarios de las bibliotecas virreinales que él pudo descubrir en el Archivo General de la Nación, ahí en varias de estas bibliotecas, entre los hombres ilustrados y que tenían poder adquisitivo para comprar libros, aparece entre estas listas los Comentarios Reales de los Incas. De manera que fue un libro bastante leído en su momento, y por eso es que cuando nos preguntamos cuál fue la edición que leyeron los hombres de la emancipación, los hombres asociados a la independencia, no solo del Perú, sino de Hispanoamérica, ahí está la edición de 1723. Pero, ¿cuál era el efecto? ¿Cuál era el mensaje que habían decodificado los españoles cuando descubrieron que la lectura de los Comentarios Reales alimentaba el espíritu libertario y avivaba ese deseo de independencia? Es que el mensaje está cargado de aquello que jurídicamente se conoce como el derecho natural, lo que nos pertenece, eso que se relaciona, pues como argumentó uno de los caciques que apoyaba a Túpac Amaru en el norte, un cacique de Sechura, ¿no? Yo soy señor por mi propia naturaleza, yo no soy vasallo del rey de España, y estamos hablando de 1781,
en el momento mismo de la independencia, y leyendo el inventario de ese cacique, Temoche, también había leído los comentarios reales de los incas, tal como los leyó el cacique Carlos Amanamuz de Huacho, ¿no? Y ahí en su inventario aparece la lectura. Por eso estos hombres que protagonizaron la rebelión de 1750 y que buscaban la restitución del Estado que se había truncado, el Estado independiente que se había truncado en 1532, fueron de cualquier manera motivados por ese ideal, por esa invitación que hace Garcilaso a sus connacionales para que piensen que por derecho natural eran libres y soberanos. Y eso fue en parte lo que inspiró a los hombres del Río de la Plata a plantear en 1810 ese principio jurídico de la reversibilidad del poder al pueblo. Por eso es que el tránsito se produce prácticamente sin derramamiento de sangre, cuando el 25 de mayo de 1810 en Cabildo Abierto se depone al virrey Hidalgo de Cisneros y se le dice que estando preso el monarca no había quien lo represente porque la corona de Castilla había sido, ¿no?, dejada de lado y en su lugar ya no gobernaba un Borbón, sino un hermano de Napoleón Bonaparte. Todo ese pensamiento, todo el ideal garcilasino que se puede entrever en la lectura de los comentarios reales, influyó en los caciques que mencioné, en el cacique Carlos Amanamut, en el cacique Temoche, en los caciques de Huarochirí, y en un registro de aduana de 1577 aparece en el inventario de las cosas que transportaba Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, los comentarios reales. Y con ese texto de los comentarios reales, en un grupo de fraternidad de ideas, aquí Túpac Amaru, como lo señala Carlos Daniel Valcárcel, fomentaba la lectura y la interpretación de este texto. Y eso lo podemos leer en estos tomos que se publican por la Comisión del Sesquicentenario de la Independencia Nacional y luego por el Bicentenario de la muerte de Túpac Amaru, donde se dan a conocer las declaraciones de parte de los que formaban parte de esta confraternidad y se declaran lectores del Inca Garcilaso de la Vega, en un momento en el que el aparato represivo español había decretado confiscar, eliminar todos los ejemplares que existían en Hispanoamérica de los comentarios reales de los incas. Incluso se llegó a prohibir que se comuniquen en los idiomas nativos, pero ya vemos que eso no prosperó. El mensaje garcilasino estaba presente y decimos que no prosperó la prohibición de hablar en quechua porque hasta ahora encontramos quechua hablantes, y en el momento de la lectura de la Constitución de 1812 no queda otra alternativa, al ser ya considerados ciudadanos la población indiana, que la Constitución, en el caso peruano, se lea en castellano y se lea en quechua, ¿no?, como está registrado en unos documentos ahí en la Biblioteca Nacional. Pero la influencia de Garcilaso de la Vega no solo está en Túpac Amaru, está también en Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que fue alumno de este colegio religioso que había en el Cusco, y ahí lectura obligada era los comentarios reales de los incas, porque en el manuscrito original de la carta a los españoles americanos, ahí hay 2 páginas enteras donde Juan Pablo Vizcardo y Guzmán cita a Túpac Amaru en el texto de este documento que fue considerado subversivo en su momento. Ahí está todo un contenido de patriotismo, lo que se refleja, que marca la continuación en estos personajes asociados a la independencia nacional. Túpac Amaru, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Miranda, ¿no?, ahí en Venezuela, también cita a Garcilaso de la Vega. Lo había leído tanto en castellano como en francés, y así, pero no son los únicos. Por eso es que cuando el general San Martín tiene la oportunidad de estar en Córdoba, ocupar un cargo ahí en la ciudad donde estaba la imprenta del Colegio de Montserrat
de los antiguos jesuitas, ¿no? Imprenta que yo he conocido porque soy bachiller de ese colegio, ahí en Córdoba, y me emocioné mucho al conocer la imprenta. El general San Martín dispuso la reedición de los comentarios reales de los incas en 1816. Y yo me preguntaba por qué en ese momento, les estoy hablando de hace 50 años atrás, ¿no? Estaba ahí en el colegio de Montserrat y me preguntaba, pero ¿por qué el general San Martín estaba tan lejos yo en un mundo donde era la Europa trasladada a la América del Sur? Y me preguntaba, pero ¿por qué el general San Martín en 1816 dispone que se reediten los comentarios reales? Y bueno, la respuesta afloró de inmediato cuando me tocó asistir al Archivo Provincial de Córdoba e investigar y ver cómo ahí en este repositorio se hacían numerosas menciones a Tupac Amaru y a la relación que tiene con la lectura de los comentarios reales, porque recordemos que esa parte del altiplano donde es el foco de la insurrección y el sur, ¿no? Y lo que Puno y todo eso era parte del virreinato del Río de la Plata, y por eso es que desde Buenos Aires, desde Tucumán, vienen a combatir al Inca rebelde. Pero ¿por qué decide San Martín la reedición de los comentarios reales? Es que en ese momento recordemos que había un sentido de unidad continental, que la patria se proclamaba, la patria es América, no es el pequeño espacio donde estoy, sino que hay un cordón umbilical que liga a esa nación que empieza a gestarse, como diría el general Hammann, en 1532, con nuevas características. Un nuevo continente en lo social, con rasgos que se van definiendo de a poco y se van fortaleciendo en ese periodo. Y en esa parte de la Argentina, en ese momento, sin migrantes de todos los países no hispanos, ¿no?, de Europa, germinaba ese entusiasmo, ese ideal por lo nuestro, y por lo tanto también se había internalizado y se había hecho suya la figura del Inca Garcilaso de la Vega. No por gusto, no en vano, el general Belgrano había propuesto la monarquía, no es una monarquía constitucional, reconciliando el pasado, ¿no?, con el momento que se vivía, al proponer el matrimonio de una descendiente de los incas con un príncipe europeo. Todo eso lo hace Belgrano porque Belgrano era de familia santiagueña, de Santiago del Estero, y Santiago del Estero fue una de las provincias que los incas colonizaron. Hasta ahora se habla quechua en Santiago del Estero, quedan rezagos, y el alma de la población quechua trasladada ahí como mitimaes a Santiago del Estero y a Córdoba también en parte, es lo que en ese momento había gestado el alma nacional, que se expresa en esa propuesta de Belgrano y en esa decisión del general San Martín de volver a editar los comentarios reales. Entonces, ¿por qué hemos titulado a esta exposición, así como lo anunció el general Urbano, presidente de esta institución? Porque se ha mencionado poco al Inca Garcilaso de la Vega en relación con este bicentenario que se está conmemorando desde el 2019 con la proclamación de la independencia de Supe, que probablemente termine de conmemorarse este año, porque el año que viene tenemos 2 bicentenarios de la muerte de Faustino Sánchez Carrión y de Toribio Rodríguez de Mendoza, 2 hombres asociados a la independencia y que también habían leído los comentarios reales, la edición de 1723. Todo esto lo sabemos, ¿no?, por lo que mencioné, los estudios de Teodoro Jampe Martínez. De manera que Garcilaso de la Vega ha merecido ese reconocimiento, ¿no?, que no se le ha dado quizá en todo el peso que se merece, porque como decía la historiadora sanmarquina Luz Peralta, quiérase o no, porque ahora muchos niegan a Garcilaso de la Vega, lo consideran más que un historiador, un literato, pero como historiador o como literato, Garcilaso de la Vega está en el alma nacional, está con nosotros, es un personaje que es parte del espíritu nacional. Por eso cuando nos preguntamos
si en el Perú existe o no identidad nacional y empezamos como un termómetro a evaluar si hay conciencia de pertenencia, si hay consenso de pertenencia, si hay orgullo de pertenencia, capacidad de desarrollo de propia cultura, valoración de los elementos propios y el proyecto futuro, si empezamos por la conciencia de pertenencia, ahí descubrimos que una de las figuras más asociadas, más difundidas y que está en el alma nacional es la figura del Inca Garcilaso de la Vega, como está Santa Rosa de Lima y como está San Martín de Porres, y bueno, y en cada campo siempre hay personas de proyección nacional e internacional que son parte del alma nacional, y el Inca Garcilaso de la Vega ahí se queda con nosotros. En la biblioteca del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú tenemos una cantidad de libros, ¿no?, que aquellos que tengan voluntad por leerlos, el que ya he mencionado de Juan José Vega, los de Carlos Daniel Valcárcel, el de Boleslao Lewin, también Margarita Guerra Martiniere en sus libros menciona al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, y su relación con el movimiento independentista. Pero los que tengan oportunidad de ir al Archivo General de la Nación, a la sección manuscritos de la Biblioteca Nacional, o llegar hasta el Archivo Nacional de Bolivia en La Paz, o al Archivo Provincial de Córdoba y al de Tucumán, ahí se van a encontrar, tanto como en las ponencias de los coloquios sobre el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, una serie de información que con toda seguridad ampliará todo esto que les estoy diciendo, porque el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto?, en su mensaje plantea la resurrección del pasado incaico. Está bien que haya utilizado como estrategia la romanización, ¿no?, la Vía Apia, para nosotros el Capañán, que nada tiene que envidiar, ¿no?, a esas construcciones de allá del viejo mundo. Romanizando o no la historia indiana, el Inca Garcilaso de la Vega se trazó un propósito y lo consiguió, porque sus ideas, ¿no?, como lo acabamos de mencionar, estuvieron presentes en los hombres de la emancipación, y por lo tanto para el aparato represivo hispano esos libros eran subversivos. Por esa razón la persecución contra los lectores, ¿no?, quemarlos cuando se descubrían, pero nada podía detener. Ya el ideal estaba encendido y el espíritu, ¿no?, del Inca Garcilaso de la Vega, que flotaba al lado de ese deseo de restitución de la soberanía incásica, siguió inspirando, así como a los hombres de la segunda mitad del siglo XVIII, a los hombres y mujeres de la primera mitad del siglo XIX que pensaron en la independencia. El libro, como ya les mencioné, se conocía en toda Europa, no solo en América. Y esto es lo que genera esa reacción, porque los hombres letrados de la península ibérica descubrieron ese nexo entre romanización del pasado incaico, la idealización de la restitución de la soberanía perdida y ese proceso de libertad e independencia. De manera que esta síntesis que acabo de hacer sobre la influencia del pensamiento garcilasino, hay que hablar que en Jefferson también influye, en Simón Bolívar, hay anotaciones en sus textos, en su biblioteca, mencionando al Inca Garcilaso de la Vega. Lo iba a decir al comienzo, pero lo voy a decir al final, que esta exposición se la dedico con mucho aprecio al general Muñiz, un cusqueño garcilasista que tiene metida en su alma la figura del Inca Garcilaso de la Vega. Y a ustedes, por el tiempo que han dedicado para compartir esta exposición, les digo sinceramente muchas gracias.
continuación, invitamos a la distinguida concurrencia a dar las preguntas que tengan a bien. Buenas noches. Quisiera recordarles acá a la distinguida audiencia de que esta charla que se ha dado al secretario, el velorio, que todos conocemos, oficial de Inca Garcilaso de la Vega, fue realizado por un ilustre paisano mío, el doctor Delgado Russo, y que en realidad acá y que en estos momentos está recibiendo toda su obra en la Universidad de la Cultural, cito ahí en la calle Inclán, solamente para recordarle que yo también estudié en una universidad Inca Garcilaso de la Vega, así que lo tengo bien presente a este ilustre personaje. Gracias. Acto seguido, tendremos las palabras del señor coronel ejército peruano Luis Barrios Cuba, vicepresidente de la sección nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Señor General de Brigada, don Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señores generales, señores contraalmirantes, señores coroneles y profesionales miembros del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Doctor Luis Hurtado Valencia, representante de la Asociación Bicentenario 2021. Doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda, secretario general del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señores oficiales superiores y subalternos, señores supervisores, técnicos y suboficiales, dignas damas y caballeros que nos acompañan, señoras y señores, como gerente general del Instituto Geográfico Nacional, deseo expresarles mi más cordial bienvenida al inicio de este ciclo de conferencias por el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, que hoy inició con la ponencia denominada El Inca Garcilaso de la Vega y su influencia en el pensamiento independentista, que ha sido desarrollado por el doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda, secretario general del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Este evento, organizado por el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, la sección nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, sección nacional del Perú y el Instituto Geográfico Nacional, tuvo como fin conmemorar el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, hitos fundamentales en la gesta independentista del país. Queremos resaltar y agradecer la asistencia de los participantes y ponentes por su participación en un tema preponderante de la historia de nuestro ejército y nuestro querido país, esperando que los conocimientos brindados nos hayan permitido contribuir con nuestras labores en beneficio del desarrollo y la defensa nacional de nuestro querido Perú. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos los comentarios finales a cargo del señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Distinguida concurrencia y asistencia de quienes nos acompañan a través de los medios virtuales. Esta noche acabamos de asistir a una conferencia que el doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda nos ha presentado mediante una ponencia en la cual coloca un hito en la independencia del Perú y también en el conocimiento del contexto americano de la era virreinal. Nos ha hecho conocer cómo el Inca Garcilaso de la Vega Chimpu Ogllo prácticamente unió dos mundos en ese entonces, al ser el primer gran mestizo del continente americano,
primer gran mestizo que escribió a través de historia, o tal vez, como se dijo, a través de literatura, pero que escribió e hizo conocer al mundo el significado de la sociedad incaica. Es entonces que se vio que esa sociedad incaica no era pues unas hordas o tal vez grupos rudimentarios en el orbe, sino más bien que tenían elementos que lo hacían ver como una cultura de carácter universal, y fue el de los primeros que llamó pues a esta civilización la Roma de América, siendo esto corroborado después por los cronistas que llegaron y también escribieron, como Pedro Cieza de León, y dieron fe de lo que vieron con sus propios ojos, como también lo vio y lo vivió y lo sintió el Inca Garcilaso la Vega en el tránsito que estuvo durante su estancia en el incanato y después durante su estadía en Europa, donde pudo pues pensar, analizar y escribir sobre aquellas tierras que eran el origen de su rama materna y que la sentía como propia, al verse identificado allá no muy claramente con el estamento occidental, sino también descubrir que en él mismo había una raíz propia americana y que esa raíz tenía pues sus fundamentos en lo que fue el imperio de los incas o la civilización o sociedad incaica, podemos llamarla de muchas maneras, pero fue una organización que se mantuvo con un régimen de vida establecido, no fue algo indómito. Hubo lo que se dice aquí, una cultura establecida, hubo leyes y normas de vida para una sociedad y hubo también un estamento social. Y eso fue irradiado a lo largo de todo el continente americano. Y Garcilaso la Vega nos lo comenta así, en sus comentarios reales, que están debidamente establecidos. Y a través de él podemos también conocer, por ejemplo, cómo se desplazaban y organizaban los ejércitos, cómo se iban conquistando territorios y se enviaba a los grupos de mitimaes que tenían que consolidar y transmitir lo que era la sociedad incaica para ser impuesta en otros territorios, y a través de eso venía una conquista también. El Inca Garcilaso la Vega también nos cuenta cómo era aquella sociedad incaica en los cuales primero se tenía que rendir el culto al sol, después al Inca y al último a las personas, de tal forma que la tierra era labrada de esa manera y tenía que regirse de tal forma de que si alguien hacía algo contrario a ese estamento era severamente castigado, porque primero era el cultivo de las tierras en ese orden, hacia el sol, la gran comunidad, hacia el Inca y también hacia la población, pero nadie podía usurpar ese orden. Y así en la sociedad incaica existían ese tipo de leyes que ponían pues cada estamento en su respectivo lugar con sus respectivos deberes y responsabilidades. Y aquí está lo que nos ha dicho el doctor Arturo Seminario Ojeda, de que existía pues ese gran sentimiento de lo propio dentro de esa sociedad incaica. Entonces es lo propio, aquel derecho natural que he hecho mención, que después es recogido por aquellos pensadores y también aquellos hombres de acción en diferentes momentos de la historia nacional, y que empieza a forjar aquello que es difícil para los historiadores hablar, si es que hubo o no hubo nación durante la civilización incaica. O se preguntan cuándo nació, cuándo emergió la nación peruana. Inclusive hasta en la actualidad existen estos debates, pero encontramos, gracias a Garcilaso la Vega, pues, de que existió una civilización aquí y existieron elementos comunes que muy bien se han nombrado y que nos pueden decir que sí, hubo aquí una nación emergente, primigenia, originaria, incipiente, pero era una nación que tenía sentimientos y elementos comunitarios y comunes en todo el continente donde estuvo presente esta civilización, que tal es así que ha sido recordada mucho tiempo después.
Y esto nos lleva también a pensar y a preguntarnos para el Perú y para América cuándo se inicia el proceso de la independencia. Porque la independencia hay que entenderla como una suma de procesos discontinuos. No puede tener un punto de partida y un punto de término a través de la historia. Pero sí hay muchos hitos que encontramos. Y se ha mencionado aquí hitos muy significativos. Y por ejemplo, para el caso del Perú, solamente hablando del siglo XVIII, se han estudiado y analizado que han existido más de 200 movimientos, alzamientos, conspiraciones, etc. Como se mencionó, 1750, que sucedió el levantamiento en Huarochirí, que inclusive quisieron deponer y hasta aniquilar a la cúpula virreinal de entonces. Y como también se ha mencionado muy bien, el movimiento de Tupac Amaru en 1780, donde definitivamente ya se había ahí extendido el conocimiento de los comentarios reales, de aquella gran civilización. Y entonces empieza aquel pensamiento que no se puede negar que no haya existido, del retorno a aquella época en las cuales existía pues un ordenamiento natural de la sociedad incaica. Por eso es que se añoraba que se vuelva a tener ese ordenamiento a través de los incas que se dio en el continente y a través de una sociedad comunitaria y que tuvo muchas repercusiones a lo largo de los años. Es por ello que he leído, como bien se ha dicho, por Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y tantos otros más. Entonces aquí, hoy día hemos asistido al revaloramiento de un hito fundamental en la historia, como es reconocer el papel que ha tenido el Inca Garcilaso de la Vega a través de sus textos que tienen vigencia. Si hablamos pues de los inicios 1609 hasta la actualidad, son textos pues que nos ilustran cómo fue aquella era de la sociedad incaica y nos coloca hitos que son muy importantes para entender aquel proceso de la independencia que fue muy difícil para el Perú, porque desde aquí primero se estableció el mayor régimen de poder virreinal en todo el continente. Fue muy difícil y también desde aquí se aplacó todo intento de rebelión o alzamiento importante en el continente. En la revolución de Tupac Amaru fue cruenta la contrarrevolución para Tupac Amaru. Ya se ha mencionado aquí que se prohibió inclusive y se desterró la lectura de los comentarios reales. Se prohibió de que las personas vistan a la usanza incaica. Se prohibió de que se hable el quechua. Se mermó toda la capacidad de organización que existía en ese entonces. Los juicios a raíz del levantamiento de Tupac Amaru, la caravana de la muerte que siguió después con aquel desplazamiento de mujeres que caminaron desde el Cusco hasta Lima a pie y de ahí para ser desterradas a México, que partieron 70 y tantas y llegaron solamente 15 o 19, murieron en el trayecto. Entonces aquella represión nos indica pues de que también se combatía al pensamiento que hacía emerger aquellos movimientos que buscaban lo propio. Es difícil colocarle el nombre ahí de independencia, pero sí buscaban lo propio, retornar a aquella entidad en los cuales pudieron tener una sociedad comunitaria. Eso es lo que nos ha dado el Inca Garcilaso de la Vega y que hoy ha sido rememorado muy magistralmente por el doctor Arturo Seminario Ojeda. En el tránsito del tiempo hemos visto también que la figura del Inca Garcilaso se ha mantenido presente y ha sido quien ha unido el pensamiento de lo que significa la gran civilización incaica en América, que fue vista también en aquellos movimientos libertarios desde Tucumán, aquel congreso de 1816, donde se pedía que se instaure una monarquía con un inca o un descendiente de un inca a la cabeza. Y vimos también que aquí desde el Perú emergieron las corrientes contrarrevolucionarias más difíciles para poder llegar a los hitos finales de 1824.
porque en 1809 se aplacaron las revoluciones que emergieron en Quito y La Paz. También en 1814 la de Chile. También a partir de 1814 hacia adelante las corrientes libertadoras del Alto Perú que venían desde el área de Tucumán. Aquí tuvimos a los virreyes más recios del continente, como fue Abascal, aquel que se decía que si no había rey en América, o si no había rey en Europa, Abascal era rey en América. Después lo siguió Pezuela y después lo siguió La Serna. Entonces, ese derrotero de la independencia del Perú y de América, hemos puesto hoy un hito, hemos querido de que ese hito sea el primero con el Inca Garcilaso de la Vega, para entender la complejidad del significado de la independencia y la libertad del Perú, para entender que hubieron pensamientos también que llevaron a gestas memorables para la independencia, en procesos discontinuos, pero latentes, y ahí también se ha mencionado al libertador Simón Bolívar, que efectivamente Simón Bolívar, después del triunfo de la batalla de Junín, hizo una proclama a los peruanos y dijo que pisaría el suelo de los incas, que se dirigiría al Cusco, donde era el cuartel general del virrey La Serna. Entonces vemos pues que el imaginario de la gran civilización incaica, el imaginario que tuvieron aquellos hombres que convergieron aquí al continente, a la parte peruana, en la etapa final de la independencia, a partir de 1820, con San Martín primero y después con Bolívar, y con la Junta Gubernativa y Rivagüero aquí en el Perú, también tenían el conocimiento de la gran civilización incaica a través de hombres como Garcilaso de la Vega. Nos congratulamos entonces de haber asistido esta noche al evento, la primera conferencia de un ciclo de muchas más que se avecinan en los meses siguientes, y expreso la felicitación al doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda, que ha dado lustre y ha colocado un hito fundamental con el Inca Garcilaso de la Vega y su influencia en el pensamiento independentista. Felicitaciones. Muchas gracias. En reconocimiento a la participación en este magno evento académico, se hará entrega del certificado de participación al señor expositor, doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda. Doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda, a nombre del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, a nombre del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Sección Nacional del Perú, constituye un motivo de honor y complacencia hacer entrega de este diploma en reconocimiento a la brillante conferencia con la cual se ha aperturado el ciclo de conferencias por el bicentenario de la batalla de Junín y Ayacucho, y haber puesto en relieve el nombre ilustre peruano, el Inca Garcilaso de la Vega, y su influencia en el pensamiento independentista. Felicitaciones. Damas y caballeros, de esta manera damos por terminado el acto académico de las conferencias por el bicentenario de las históricas batallas de Junín y Ayacucho, con el tema El Inca Garcilaso de la Vega y su influencia en el pensamiento de la independencia. E invitamos a la toma fotográfica oficial y luego a los asistentes a visitar la muestra fotográfica de la institución, así como a un compartir en el patio del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Asimismo, los invitamos a las próximas conferencias del Bicentenario que haremos conocer oportunamente. Tengan ustedes buenas noches.